Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle al tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces les respondió Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos reflexiones en este Evangelio. Una es que nuestro Señor Jesucristo es una persona íntegra, es una persona de una sola pieza. Y lo digo porque dice el Evangelio que le iban a hacer una pregunta capciosa. Y estos fariseos y herodianos, que eran judíos, pero que tenían un acuerdo con Herodes y de alguna manera tenían un acuerdo con los romanos. Eran las dos facciones más importantes de aquel momento. Cuando llegan con Jesucristo, le adulan. Le ponen pues unas palabras muy bonitas, ¿no? Le hablan de su sinceridad, le hablan de su integridad, para después hacerle una pregunta. Muchas veces a nosotros nos puede pasar que cuando nos empiezan a adular, nos empiezan a decir: qué bonito que eres, qué lindo que eres, qué hermoso que eres. No quieres perder el cariño. Y cuando te hacen preguntas difíciles, uno pues compone un poco la respuesta. No habla con la verdad, sino con lo conveniente. Es lo que hoy se llama: uno responde con lo políticamente correcto. Eso de lo políticamente correcto va en contra de lo que es prudente. Prudencia es una virtud. Y entonces cuando tú respondes con prudencia, pues lo que buscas es el bien de la persona que tienes enfrente. Entonces, si tú en una actitud y en un criterio de prudencia crees que tienes que esperar un poco la respuesta, esperar que madure, bueno, tú darás una respuesta, pero es por el bien de la persona que te está escuchando. El bien no particular, sino el bien integral de la persona. El bien que le lleve a Dios nuestro Señor. Pero cuando tú hablas de acuerdo a lo políticamente correcto, no hablas para el bien de la persona, hablas para tu propio bien, para que sigas siendo un sol que ilumine a todos esos que te dicen qué bonito, qué lindo y qué hermoso. Y nuestro Señor Jesucristo no se deja adular, no se deja atrapar por esas palabras bonitas. Él, bueno, agradece las palabras bonitas, como todos, cuando nos dicen qué bonita homilía, qué bonito habló, pues uno lo agradece. Pero nuestro Señor no se deja atrapar por eso, porque Él está atrapado de Dios nuestro Señor. Actúa de acuerdo a qué es lo que Dios nuestro Señor, su Padre, le está pidiendo. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que ir poco a poco pidiéndole a Dios nuestro Señor. Muchas veces escogemos lo políticamente correcto, lo cómodo, lo práctico. Mis criterios, como dice el Papa Francisco, los criterios de la mundanidad, pero no son los criterios de Dios. Aprendamos a actuar de cara a Dios, y cuando encontramos una persona que actúa de cara a Dios, decimos: es un hombre, es una mujer de una sola pieza. Los hay.
y realmente cuando los vemos los admiramos y queremos imitarlos. Y la segunda idea que me resalta de este Evangelio es lo que dice al final: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nuestro Señor Jesucristo divide tanto el campo religioso como el campo político y social. No los confunde. Hay algunas religiones que lo religioso y lo político quedan unidos. Hay una sana autonomía entre esos dos campos y nuestro Señor Jesucristo lo dice. Pero el que diga que haya una sana autonomía entre el campo político, entre el campo social y el campo religioso, entre esas dos dimensiones, no significa que no haya relación, que no haya una dependencia una de otra, porque todos estamos creados por Dios. Incluso el campo político y el campo social está creado por Dios. Y les decía yo y les reflexionaba en la meditación que envío a través del grupo de oración contigo principalmente, y también coloco en las páginas en las redes, que si Dios dejara de pensar en nosotros, no existiríamos. Todas las ciencias, la biología, la medicina, el derecho, tienen unas leyes que tenemos que ir descubriendo porque están al servicio del hombre, para el bien del hombre. Pero no son independientes. Hoy vemos muchas veces, y les decía en la meditación, que vemos cosas que son prácticamente posibles, pero no son éticamente buenas. Uno puede tener ya una gran soltura para hacer un aborto sin casi efectos secundarios para la mamá. Pero es casi, porque el alma que no vemos la está tocando. Nosotros podemos ver cómo hoy la ciencia, sobre todo la medicina, que es un campo bien fuerte porque hay mucho adelanto, ¿no? Y hay mucha perfección y ha habido un gran desarrollo, ¿no? Podemos ver cómo muchas veces la ciencia y la medicina utiliza personas humanas como medio, como objetos, para que se siga desarrollando la medicina. Pues a lo mejor prácticamente, técnicamente se podrá hacer, pero éticamente no está bien. Entonces cuando nuestro Señor Jesucristo dice que dad al César lo que es del César, le da una plena autonomía. Claro que tenemos que obedecer, como las indicaciones que nos den nuestros obispos y nuestros gobernantes, nos gusten o no nos gusten, los gobernantes. Pero si las normas son justas, tengo que cumplirlas. Y yo creo que eso es lo que nos enseña. En otra parte del Evangelio, Jesucristo dice, no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y eso creo que es el reto que nosotros tenemos. Tenemos que colaborar, tenemos que entrar en el campo político para defender esos valores trascendentales, eternos, de la dignidad de la persona, de la dignidad de la familia, de la sociedad. Tenemos que saber defenderlos. Políticamente puede haber una ley que diga la educación sexual de los niños pertenece al gobierno y lícitamente estará aprobada, pero éticamente no es correcta. Porque ¿quién es el que tiene la autoridad? ¿Quién es el que tiene la responsabilidad? Los papás. Son los papás los que escogen la educación de sus hijos, de acuerdo a Dios, porque si ellos escogen una educación que es incorrecta, pues también están equivocados. Pero son los papás. Nuestro Señor Jesucristo aquí no confunde, distingue, pero el César también está bajo la autoridad de Dios. Y esos son los ejemplos hermosos que tenemos en los primeros años de la Iglesia. En los primeros años de la Iglesia vemos que muchos de los cristianos eran buenos ciudadanos romanos, que no es que Roma se caracterizara por ser en esos momentos una sociedad top. Había aborto, había sexo libre,
podríamos decir que cada uno escogía lo que quería ser, un poco la ideología del género de hoy. Vemos que los emperadores eran pues un poco locos. Y vemos como los ciudadanos romanos cristianos eran íntegros. Uno de los ejemplos bonitos que hay es el del ejército tebano. El ejército tebano era una serie de soldados romanos que habían sido escogidos, que habían entrado dentro del ejército romano, era del norte de Egipto, y eran cristianos. Eran unos cristianos de cabeza, de pie, desde la cabeza a los pies, auténticos. Y su comandante era el Mauricio, que tiene una gran devoción en Europa occidental. Bueno, pues ellos tuvieron que ir a la Galia, había una rebelión, hay bastantes tradiciones, pero bueno, esta es la más contada. Había una rebelión y los soldados pues fueron para luchar por Roma contra la rebelión. Pero el emperador pidió que antes de entrar en la guerra hicieran ofrecimientos a los dioses. Y entonces los del ejército, todo ese batallón tebano, se resistió. Dice, nosotros moriremos por Roma, daremos la vida por Roma, lucharemos por Roma y por los intereses de Roma, pero por encima de eso están los intereses de Dios. Y el emperador diezmó el ejército, el batallón tebano. De 10 agarró uno y lo mató por no. Volvió a decir, ofrezcan incienso. Y ellos dijeron, obedecemos al emperador, adorar solo a Dios. Segundo, para diezmar, hasta que murieron todos. Y el último que vio morir a todos sus soldados es Mauricio. Y después había quedado uno, y dijo, yo también soy cristiano, y también lo mataron. Que Dios nuestro Señor no tengamos que llegar a tener que morir, si Dios quiere. Que no tengamos que morir a la fe, pero que nos preparemos, porque si tenemos que morir, más vale dar la vida por Dios que por cualquier otro personaje público, por importante que sea. Que Dios nuestro Señor nos ayude hoy a ser hombres y mujeres íntegros, de una sola pieza, que nuestro honor no esté bendecido por los hombres, sino solo por Dios. Y después que seamos buenos ciudadanos, pero que sobre todo seamos buenos cristianos. Que así sea.